bong? ¡Bing bong! ¡Lo lograste! ¡Corre! ¡Le salva a Riley! Llévala a la luna por mí. ¿Ok? Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra invitada, señores, la psicóloga Gabriela Rocas. Aquí está. Muchas gracias por la invitación otra vez a hablar de Intensamente. Hablemos entonces de Intensamente 2 después de tanto esperar. En febrero creo que fue cuando nos reunimos para hablar de la primera película y bueno, hablamos un poco de las emociones y todo eso y de hecho recuerdo que cuando terminamos de hablar dijimos, vamos a ver qué tal es esta película, si cumple con las expectativas, además de que ya habían hecho esta premisa de que iba a haber esta emoción que es ansiedad y ya uno venía como que, ok, esto hay que verlo, esto probablemente sea bueno. ¿Qué te pareció la película? Primero, como espectador. A ver, como espectador me encantó también, no tanto como la primera. Eso Ok, también debo decir. qué interesante. ¿Vale? Ok, vale. Como espectadora me gustó muchísimo, me encanta Inside Out, pero siento que la primera como que fue más divertida. Ok. Sin embargo, creo que como psicóloga fue brillante. El contenido desde el punto de vista psicológico, maravilloso, brillante, me encantó. Representaron realmente la ansiedad tal y cómo funciona. Para mis pacientes, como tarea terapéutica, es ver Inside Out 1 e Inside Out 2. Sobre todo los pacientes que son más ansiosos deberían ver definitivamente Inside Out 2. Había una de las preguntas que yo me estaba haciendo a este respecto, ¿no? Y decía, bueno, ¿realmente la ansiedad se desarrolla en la pubertad? O sea, ¿un niño no sufre de ansiedad? A ver, en el mundo en que vivimos, hasta un niño de 6 años puede desarrollar síntomas de ansiedad. Un niño pequeño puede experimentar síntomas de ansiedad. Él no va a identificar como, oh, siento ansiedad. Un niño de 6, 8 años no lo va a identificar así. Un niño que se come las uñas, hiperactivos, sí, los niños también lo pueden experimentar. ¿Es la ansiedad un problema genético? Podría ser, ¿no? A ver, más que un problema genético, es que tú vives en una familia donde todo el mundo sufre de ansiedad. Más que genético, va a ser por modelaje. Si tú tienes una madre y un padre ansiosos que están todo el tiempo viviendo en un ritmo frenético, ¿la ansiedad se transmite? Sí, se transmite. Genéticamente, yo diría que más bien conductualmente. Bueno, por ejemplo, ahí es donde te decía que era muy revelador, pues que, como decía, que la misma ansiedad hace que tú reprimas ciertas cosas de ti mismo, ¿no? Y porque es justamente en la adolescencia, ¿no? Porque, y de hecho, eso era algo que yo quería preguntarte personalmente, porque tú sabes que yo había escuchado que la personalidad se crea cuando eres un niño, pero aquí lo muestran como que si esa identidad realmente nace es en la adolescencia. Por otro lado, también me parece que al contrario, en la adolescencia como que más bien se vuelve como que, tú sabes, ¿no? Un desastre. Entonces, ¿realmente dónde se crea la identidad? ¿A partir de todo este desastre que ocurre durante la adolescencia o cuando eres niño? A ver, tenemos una semilla que esa semilla va creciendo y con el paso del tiempo se va engrosando. Entonces, cuando somos niños, todavía ahí se sientan unas bases que luego esas bases pueden coger diferentes caminos, por decirlo de alguna manera. En la adolescencia, algunos acentúan más, pero todavía un niño no tiene personalidad, lo que es el sentido de la identidad formado, todavía no se puede empezar a ver ciertas características, las características que se mantienen más, hay algunas que son más estables, que van a acompañar a la persona desde la infancia hasta la vejez probablemente. Eso de la creación de la identidad, o sea, me parece algo maravilloso porque algo que conocimos en esta película que no habíamos visto en la primera, y yo quiero que me expliques, Gaby, si realmente, o sea, ¿cómo lo viste tú como psicóloga, ¿no? Que visualmente ellos están arriba, ¿no? Y tú ves las islas de la personalidad, pero resulta ser que abajo hay una cuestión que son como pensamientos que echan raíces. Me pareció muy interesante que eso es lo que hace que se vaya como que tejiendo esa personalidad. El sentido del self, el sense of self, el sentido del yo, que es la identidad. Exacto, y que ella se decía a sí misma, soy buena persona, pero llegó un momento que lo perdió y empezó a creerse que era mala persona, pero a partir de los pensamientos de ansiedad. Que creaba ansiedad
Exacto. Cuéntame, ¿qué te pareció esa parte? O sea, a mí me pareció súper increíble, o sea, la manera en cómo lo retrataron, ¿no? Porque, o sea... Fue una de las cosas que me hizo así como de wow, me fascinó. Sobre todo porque ahí yo lo que destaco es Joy, ella crea algunas creencias en las esferas estas y se llevaba en ese ascensor que ella misma creó y la ponía ahí para que explotara esa, la raíz como tú lo haces, que iba tejiendo y construyendo el sentido del yo, la identidad. Okay. Pero cuando estaba solamente Joy a cargo, porque fíjate que las otras emociones, de hecho le preguntaron a Joy, ¿pero qué es eso? Y ella como que, no, eso es cosa mía, eso es como, no se metan mucho aquí, que esto cierto. lo Lo que parece curioso es por qué eligieron esta. Yo me imagino que son como que las más características, aunque no sé, a mí me pareció bien curioso, o sea, porque podría estar, porque no el odio, por ejemplo, también puede haber aparecido. Porque el odio pudo haber estado de la mano con envidia, por esta cuestión que hablábamos, que tiene como esas dos vertientes, ¿no? Como por ejemplo vergüenza y tristeza, que se daban como de la mano. Y también esta parte, Gaby, que yo te iba a preguntar, cuando la misma Joy cae en una crisis. O sea, ¿ustedes creen que yo siempre quiero ser feliz? O sea, esa parte, ¿qué te vino a la mente cuando viste que alegría ya no era tan alegría? Exacto, que al final con tanta necesidad de estar todo el tiempo alegre también se puede derrumbar, no se puede sostener la alegría todo el tiempo, necesita de las otras emociones, porque si no ya caeríamos en manía. Una alegría sin control puede derivar en un estado maníaco, entendiendo un estado maníaco como una saltación que ya llega a ser disfuncional, que no me deja dormir, que no me deja descansar, que me mantiene alterado todo el tiempo, que me mantiene descontrolado, pero en una euforia ya no sana, porque es como el otro extremo. Y por ejemplo, en un trastorno bipolar. Eso es muy interesante, porque hay muchas personas que no saben que sufren de este trastorno. Sí, puede pasar que hay muchas personas que sufren del trastorno y no tienen ni idea. No, porque por eso es que esta película es tan importante, porque te ayuda a identificar. Pero, en fin, no hay tantas películas como para explicarte tantas cosas, y mucho menos así bien explicadito como Pixar, ¿no? Vayan a terapia. Disfruto muchísimo hablar contigo y me encanta que puedas traer esto a la gente que está en el chat, que me ha acompañado por todo este tiempo. Además que yo también sé que aquí también hay adolescentes que pues de alguna manera han visto la película o no la hayan visto. Hablar de las emociones y de lo que siente ahorita, pienso que es bueno de alguna manera pues reconocer ciertas cosas y recordarles pues que siempre que vayan a terapia. Por eso me parece tu presencia una de las más importantes que yo tengo en este espacio, que se llama Puck Friends, para yo poder compartirlo con mi comunidad y que tenga un poquito de alcance. Igual esto va para YouTube, con tu autorización y permiso, por supuesto. Claro que sí, la tienes. Y bueno, nada, de verdad, muchísimas gracias por enseñarnos siempre, y nada, por tener la humildad de estar aquí con nosotros y bueno. No, gracias a ti por la invitación. Sabes que también me encanta hablar de estas cosas y bueno, poder difundir un poquito más la cara simpática de la psicología y ayudar a que la gente le quite el tabú a la terapia, ¿no? Y que todos tenemos esas emociones, que todos necesitamos a lo mejor el acompañamiento en determinado momento. Incluso yo soy psicóloga y yo voy a terapia. Un placer poder conversar. Muchísimas gracias, Gaby.